Julio, está ahí al aire. Te voy a aceptar a la gente. Oye, Julio, ¿qué clase es esta? Ni idea, bueno, espérate. Eh, Cada segment y auditoría. Es la del Manuel. Hoy se siente un ruido extraño en tus parlantes, weón. ¿Cuál clase es? ¿Cuál? Auditoría. Sí, Ya, ya, compa. Voy a ya, ver si cuándo. pero hoy está grabando en este minuto esto. Sí. Ya. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Ahí respondiendo un poco a las preguntas del chat. Pregunta: ¿esta es la clase de los 9 controles de la ANSI? No, no es la clase de los 9 controles de la ANSI. Esto es un GAO segment ya de auditoría. Esta es la última sesión final de este curso de Fundamentos de Controles ANSI, ¿ya? Pero esta es la parte de cada segment, ¿m? Que la estaba dando el profesor Manuel Carvajal, pero él está en otra sesión, así que estamos ahí cubriéndolo un poco. Bueno, voy a comenzar. Me presento, mi nombre es Julio Briones Navarro. Eh, A ver, sí corresponde, pero el curso de Ascendant. No voy a hablar de los controles de ANSI. Sí, Guillermo. Sí, ahí corrijo un poco lo que había dicho anteriormente, que me mandaron un mensaje por interno y corrijo. Pero es más de auditoría esta sesión, ¿vale? Entonces, bueno, me presento. Voy a dejar las preguntas para el final, ¿ok? Eh, Vamos a ver una presentación de lo que hay que establecer en temas de auditoría y en evaluación de los gaps que quedan precisamente para cumplir los controles de la ANSI. Pero más que los controles de la ANSI, cumplir con un tema de auditoría, ¿cierto? Así que la agenda es la siguiente: el control 9, que habla de concientización, el gap análisis completo, ¿cierto? El roadmap de implementación, el modelo de madurez y algunas métricas, KPI y auditoría. ¿Perfecto? Entonces, vamos a hacer una recapitulación de lo que inicialmente vieron con el profesor Manuel, ¿cierto? Donde en las primeras clases vieron controles del 1 al 3, que tiene que ver con el inventario activo, gestión de vulnerabilidades y hardening de configuraciones. También en la segunda clase vieron del control 4 al 6, gestión de accesos privilegiados, protección de malware y resiliencia con backups. Los controles 7 y 8, login centralizado con SIEM y plan de respuesta a incidente con ejercicio. Y unidad 4, que es la de hoy día, control 9 y cómo implementar, medir y demostrar todo el programa ante el ANSI. ¿Perfecto? ¿Tienen alguna duda con los controles anteriores? ¿O consulta? La clase 3 tienen pendiente. Muchachos, yo estoy solo reemplazando. Voy a consultar eso si la clase 3 la tienen pendiente, para que ahí la reagenden y... Ah, ahí está Francisca diciendo que mañana la van a recuperar. Bueno, entonces el orden del factor altera el producto. Hoy día vamos a hablar de la unidad que estoy presentando y ya mañana van a poder tener esa clase. Tranquilo, paciencia, Guillermo. Ahí va a llegar algún comunicado y algún correo. ¿Ok?
Listo. Vale. Ya, comencemos. Si no hay duda, consulta y ahí lo arreglaron. Bueno, el control 9, ya ahí ya está, creo que actualizada la información. Insisto, Diego, el orden de factores altera el producto. Sí. Yo la verdad que estoy reemplazando, así que ahí voy a traspasarle su inquietud a los docentes. ¿Vale? Listo. Vámonos con concientización y capacitación, control 9, donde claramente, como dice acá, el factor humano es el lado más débil y el más poderoso de la cadena de seguridad, ¿cierto? Un clic erróneo puede invalidar millones en tecnología, un empleado alerta puede detener un ataque antes de que comience. Bueno, pero esto no solamente sirve para que cumplamos con la ANSI. Pensemos que la ANSI se implementó hace muy poco. Esto es para cumplir una buena modelo de defensa en profundidad. Claramente nuestros usuarios tienen que estar muy capacitados. Nosotros podemos tener la mejor infraestructura tecnológica y el mejor modelo de defensa eh, que establezcamos, ¿cierto? Que queramos establecer. El gran punto es que un doble clic o un clic innecesario nos puede traer consecuencias que la verdad pueden ser bastante graves para la organización, ¿cierto? Entonces, por experiencia, aquí voy a hablar un poco de la experiencia y un poco de la teoría, ¿cierto? ¿Cuáles son las capacitaciones que, a ver, podemos hacer miles de capacitaciones y muchas pueden tener una gran aceptación por las personas que integran la empresa y, y ahí uno tiene que determinar como, dado que nuestro rol es ver cuáles son las potenciales capacitaciones que uno tiene que dar, ahí uno tiene que ver cómo lo distribuimos. Aquí hay una, aquí hay una propuesta, ¿cierto?, de capacitar no masivamente, sino capacitar por los distintos roles. Por ejemplo, para usuarios finales, ¿cierto? Hacer capacitaciones de phishing, de el uso de las contraseñas, uso con responsabilidad de las contraseñas, uso seguro de los dispositivos. ¿Ya qué quiere decir eso? Nosotros cuando entregamos equipamiento, estamos abriendo finalmente nuestro espectro de ataque, ¿cierto? Nuestra superficie de ataque con un usuario que le estamos entregando efectivamente su dispositivo. El usuario debe entender que, y lo debemos hacer comprender, que la tecnología que nosotros le facilitamos es para que efectivamente él realice su trabajo y pueda también cumplir con las normas de seguridad. Entonces, siempre se sugiere que estemos constantemente haciendo capacitaciones de este tipo, ¿cierto? Para los equipos TI de seguridad, habitualmente, ¿qué nos pasa con los equipos de TI? Que muchas veces son los que mayores privilegios tienen. No debería ser así, deberíamos tener privilegios mínimos, pero cuando hemos tomado el control de eso, tenemos que empezar porque sabemos que él es un usuario en particular, ¿cierto? No es un usuario común, él tiene un conocimiento, dado su responsabilidad, tiene un conocimiento mayor en tecnología y por ende siempre tenemos que estar claros de entregarle todo el conocimiento, traspasarle un poco todo el conocimiento y también que ellos realicen también una segunda o tercera línea de defensa, que nos apoyen en general. No entrar a una... Entonces, ahí hay que efectivamente hacer una capacitación bastante orientada a dicho equipo. También tenemos a los ejecutivos, ¿cierto? Y a los directores, que también ahí tenemos que hacer una capacitación distinta. Aquí muchas veces hay que
interactuar entre la gobernanza, la seguridad y la experiencia del usuario. Porque muchas veces todo lo que implementamos en seguridad para el usuario no es tan grata la experiencia, ¿cierto? Entonces, efectivamente, tenemos que armar capacitaciones que vayan en esa línea. También en la línea de riesgo de cibernético, mostrar qué puede pasar en caso de que nos comprometan, ¿cierto? Y hoy en día, el cumplimiento de leyes, ley de protección de datos, ley de delito informático y ley de marco de ciberseguridad, ¿cierto? Entonces, y por último, si es que aplicase, ¿cierto? Eh, eh, si tenemos sistemas industriales o escada, también ahí hacer alguna capacitación. Insistimos que el factor humano puede ser el eslabón más débil, pero también el eslabón más fuerte en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a diseñar este programa de concientización? ¿Cierto? Primero vamos a analizar las necesidades y aquí la propuesta es armarlo por grupo, uno para masivo, otro para sectorizado, ¿cierto? Después vamos a hacer el diseño del contenido. Ya tiene que ser un diseño atractivo, un diseño que llame la atención. Hay varias metodologías. ¿Cuáles son las sugerencias? Es que no lo hagamos tan técnico para los que son más tan masivos, lo más técnico para los que son más técnicos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que mostrar un diseño efectivamente del phishing, uno de los principales vectores, el uso de contraseña, ingeniería social, políticas corporativas. Tenemos que continuar eh, comentando eh, y trabajando en esa misma línea, ¿cierto? Métodos de entrega, pueden haber muchos. E-learning, si las campañas de e-learning son buenas, atractivas, la verdad que la efectividad va a ser también positiva. En algunos casos presencial, ¿cierto? Con charlas presenciales, muchas veces las personas también atienden bien. Gamificación, tipo juegos, ¿cierto? También tiene una alta aceptación por el público. Y también enviar información mensual, semanal, de lo que está pasando en el mundo a nivel de ciberseguridad. Y últimamente hay mucha información. Frecuencia, hablar de una inducción, en la inducción del personal, ¿cierto? Tenemos que ser parte de esa inducción cuando alguien llega a la organización. Tenemos que hacer refuerzos trimestrales, ojalá y en lo posible mensuales, pero si no trimestrales, ¿ya? Y ojalá también armar una certificación anual donde podamos validar las competencias que un usuario sabe y conoce de un phishing, sabe y conoce del resguardo de las contraseñas o también entiende lo que es ingeniería social. Perfecto. Y por último, efectivamente, la medición y ajuste, ¿cierto? Aquí vamos a sacar estadística, que todo esto nos va a servir efectivamente para mejorar nuestros planes de concientización. ¿Duda, consulta? Me gusta ver un poquito el chat, muchachos. Ya, no hay duda, consulta. Perfecto. Bueno, miren, aquí, podría ser una simulación de phishing, ¿cierto? Y eh, cuáles pueden ser plataformas que están disponibles. No Before es una plataforma bastante buena, bastante simple de armar phishing, ¿cierto? Y va sacando nuevos templates en cada momento. Proofpoint SAP, integración con Email Gateway o GoPhishing, open source, ideal para pymes, ¿cierto? Escenarios progresivos, genéricos, temáticos,
a un spear phishing, ¿cierto? Donde ojalá podamos comprometer las contraseñas y así también, y la recomendación siempre es que podamos tener un curso asociado a los usuarios que caen, ¿cierto? Eso suele ser súper efectivo porque, y también vamos sacando estadísticas, como por ejemplo, si el usuario cayó en la campaña del primer semestre, y lo mandamos a curso, lo lógico sería que este usuario no cayera en la segunda campaña del segundo semestre. Y si cae, bueno, ahí vamos a tener una estadística y que después tomaremos algunos planes de acción, no en el sentido de algo grave, pero sí lo tenemos, porque también un usuario que reiteradamente caiga en nuestros phishing puede ser también un vector de ataque para nuestra organización. Entonces también lo tenemos que tener monitoreado. ¿Ok? Aquí hay unas métricas claves que nos ayudan a que una simulación de phishing sea efectiva. Que tengamos para los usuarios que hacen clic, que tengamos un porcentaje menor, 10% en el año. En lo óptimo sería un 5%, ¿cierto? eh, que tengamos una reducción trimestral mayor o igual a un 15% y bueno, y que no tengamos usuarios reincidentes, que eso es lo que buscamos, ¿cierto? Que no vayan cayendo todos eh, con los mismos ejercicios, independiente que sean, y hay que subir la complejidad. Siempre hay que subir la complejidad de las simulaciones de phishing, ¿ya? Entonces, para las capacitaciones técnicas para TI y seguridad, efectivamente, pueden haber los mismos equipos internos, pueden hacer la capacitación a sus compañeros, o si bien mandarlo a capacitaciones fuera de la organización, algunas con código Sense, otras que la organización pueda pagar estas certificaciones, ¿cierto? O estos cursos fuera de la organización. Pueden ser certificaciones, pueden ser trabajos con herramientas operacionales o ejercicios prácticos, particularmente. ¿Ya? Capacitación a directivos a C-Level, que, que efectivamente hablarles de la ciberseguridad como un riesgo de negocio cuantificable, como dice ahí, responsabilidades legales de los directores bajo la ley 21.663, el deber de diligencia, reporte la ANSI, simulaciones de crisis con un tabletop eh, dirigido para C-Level, dirigido para directorios, gerentes generales y sus reportes. Mm. ¿Esto qué va a ocurrir? ¿Cierto? ¿Qué va a hacer? Donde acá el CISO va a traducir el riesgo técnico en lenguaje de negocio. En palabras simples, vamos a mostrar el impacto de que si ocurriese un caso de un ciberataque dentro de la organización, en el marco de la ley, marco de ciberseguridad y otras leyes también, que no hay que dejarlas de ver, ¿cierto? ¿Cuáles serían los posibles impactos y las posibles consecuencias de aquello? Sí, ahí les pido, muchachos, no sé cómo borrar eso, pero bueno, vamos a hacerlo. Eh, a ver, la cultura de ciberseguridad organizacional, ¿cierto? Debemos también y son bien validados estas iniciativas, como el Security Champion, ¿cierto? Embajadores de seguridad en cada área multiplican el alcance del equipo de seguridad sin incrementar el headcount. En teoría, alguien que nosotros tengamos un brazo aliado, ¿cierto? Alguien, un aliado dentro de la organización que no sea particularmente de nuestra área, pero sí nos apoye a esta iniciativa. Incentivo de reconocimiento, la gamificación busca eso, ranking, reconocimiento público al reportar incidentes, etcétera. Comunicación interna, estar constantemente realizando estas comunicaciones y bueno, y medirlas, ¿cierto? Lo que no se mide no se controla y así que efectivamente hay que tomar esa cultura de métricas. Duda o consulta con el control número 9. Eh, Profe, Víctor, Víctor. sí,
Buenas tardes primero. Estas capacitaciones, ¿es conveniente hacerlas con algún tiempo determinado? Los directivos generalmente tienen poco tiempo. ¿Cómo ajustamos de manera rápida eh, ese contexto para entregárselos a ellos y no hacerlo tan, porque el tiempo es oro para ellos también? No, claro. Sí, o sea, a ver, mi experiencia dice que al menos, a ver, todos los meses satura, pero cada trimestre hay que aparecerse con alguna información o capacitación o con una demostración de que, porque finalmente también hay otro cuestionamiento con la ciberseguridad, que sale bastante cara por parte de los C-Level y no ven cuál es el producto. Claramente esto es como un seguro un auto, ¿cierto? Entonces, yo sugeriría trimestral o semestralmente al menos capacitaciones a ellos, ¿cierto? Y también hacerles ver un poco, y en esas capacitaciones hacerles ver un poco que ellos también son un personal bastante expuesto porque ellos son los que, si una empresa es grande, ellos son los que salen en la prensa, ellos son los que salen, ellos son los más vistos, ellos son los que están publicados en internet. Entonces, finalmente, a ellos hay que tratarlo de otra forma, pero la periodicidad del libro diría trimestralmente. Creo que no es agotante hacer 4 capacitaciones al año, ¿cierto? Pero también conveniente enviarles constantemente correos dirigidos a ellos, con recomendaciones, etcétera, etcétera. Esa sería como mi recomendación entre experiencia y teoría. Claro, ya, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al gap análisis. En teoría, el gap análisis nos va a mostrar el ASIS de cómo nosotros estamos en, en, en seguridad de información, ciberseguridad y en cuanto a mis niveles de defensa dentro de una organización, ¿cierto? Eh, Cada vez voy escuchando y leyendo más el tema de ejercer una línea base honesta. ¿Qué quiere decir eso? No, no, no nos mintamos a nosotros mismos. Si nosotros tenemos que decir, de verdad, hoy en día no tenemos procedimientos, no tenemos un sistema de gestión, eh, tenemos muy poca arquitectura, eso hay que transparentarlo. Eso hay que transparentarlo. Eso hay que decirlo. Eso hay que informarlo. Ese es mi punto de partida. Ya vendrán las posibilidades de solicitar mayor presupuesto, solicitar y armar cosas. Muchas veces hay que colocarse creativo, a lo mejor el presupuesto no está. Cada vez está más difícil justificar presupuestos de este tipo, sobre todo para seguridad de la información, eso lo sabemos. Entonces, en teoría, si nosotros no tenemos, como bien dice ahí, una línea base honesta, eh, podemos planificar de mala forma. Podemos implementar tecnología sin saber que efectivamente nos va a proteger de algo. Muchas veces comprar estas cajas mágicas por comprarlas sin haber hecho las evaluaciones pertinentes no, no llega a buen puerto, ¿cierto? Entonces, para hacer un buen gap análisis, ¿cierto? Se sugiere una metodología, ¿cierto? Donde se arma un plan, se recopila la información, se sugieren entrevistas, se valorifican y se priorizan, ¿cierto? Acá la metodología, como bien dice ahí la presentación, combina entrevistas con responsables, revisión documental de política y procedimientos si es que lo hubiese. Muchas veces no hay ni política ni procedimiento, pero sí hay prácticas. Y las prácticas hay que llevarlo a un documento, ¿cierto? Puede salir muy demoroso, hasta fome, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Hay que tener esto escrito. También hacer pruebas técnicas reales, ¿cierto? Y el resultado de un score por control va a decir no implementado, parcial, implementado y optimizado. Entonces, acá
vamos a hacer un gap análisis o un ejemplo de un gap análisis ya de los 9 controles, ¿cierto? Y esto es preguntas, ¿cierto? Vamos a ir por el inventario, por ejemplo. ¿Existe un inventario completo? Sí, y es una pregunta que uno dice, ups, ¿cierto? Porque muchas veces, y esto también lo he preguntado en otras clases, ¿tenemos un inventario de activos, de nuestros activos tecnológicos, de nuestros activos de información? Y muchas veces las respuestas son o cri-cri o vamos trabajando en él, en mucho tiempo, y lo sabemos. Pero si no tenemos todo documentado o no tenemos gran parte de la información documentada, ¿cómo vamos a estar implementando seguridad o ciberseguridad, tecnología, si no sabemos lo que tenemos? Y eso es súper necesario, ¿cierto? Y aquí además pregunta, ¿existe el inventario completo? Puede ser la respuesta sí o no. Y si es sí, actualizado, esa también es una pregunta muy válida. Y después ya lo pregunta para también validar tu nivel de madurez si está automatizado. Y así, bajo todos los escenarios, ¿cierto? Las vulnerabilidades. Tenemos un programa activo de vulnerabilidades, tenemos SLA definido en vulnerabilidades y métricas de la cobertura. Y así se van haciendo bastantes preguntas en este modelo de gap análisis. ¿Dudas, consultas? Ahí Felipe está respondiendo, muchachos, esas preguntas que yo no tengo cómo responderlas. Ya, Profe, sí, sí, Joaquín. gap, eh, ¿a qué se refiere? ¿Es como lo que nos falta para llegar a algo así? Efectivamente. Lo Ah, que ya. no tienes para cumplir. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nosotros podríamos cumplir. Ya saben que para hacer el para hacer el gap análisis están como estas preguntas, son sugeridos, ¿cierto? ¿Y cómo podríamos tener un modelo, según un modelo CMM, ya para ciberseguridad, de 6 niveles, donde el nivel 0 es inexistente, no hay nada, y el nivel 5 es un optimizado? Entonces ya tenemos todo automatizado. Por ende, vamos a repasarlo. Nivel 0, no tenemos sin control implementado, sin conciencia de riesgo, o sea, no hemos hecho nada en este minuto. Un nivel 1, acciones ad hoc y reactivas, depende de individuo y no proceso. Muchas veces acá se aplica la práctica. Sabemos qué hacer, sí, sabemos qué hacer, pero no lo tenemos escrito. Respondiéndole un poco a Victoria, que está en el chat. ¿Cuánto tiempo de actualización es aceptable? A ver, en temas de proceso y procedimiento y reglamento, hay algunas leyes que exigen que la actualización sea cuando se ejecute un cambio considerable o o actualizaciones de roles, actualizaciones de cargo, de los firmantes también, que se vaya actualizando eso. O si no, ninguna de las dos ocurren, en un año. En un año es un periodo razonable para actualizar un procedimiento, una política, ¿cierto? Porque en un año pasan muchas cosas, entonces, pues, efectivamente, eso es como lo óptimo. Me pondría más exagerado, pues, cada 6 meses al menos una revisión, pero creo que un año es considerable, claramente, si no ocurren estos dos puntos que mencioné anteriormente. ¿Vale? Nivel 2, repetible. Procesos básicos documentados y aplicados de forma consistente. Ya ahí estamos empezando a tener un procedimiento, tener una práctica, ¿cierto? Nivel 3 definido, procesos estandarizados, aprobados y comunicados a la organización. Cada procedimiento debería efectivamente estar comunicado a la organización, ¿cierto? Para que también hacerlo transversal. Recuerden que seguridad de la información y ciberseguridad
debe ser transversal a toda la organización, no debe quedar en tecnología o en áreas específicas, es para todos. Tenemos ya nivel gestionado, medido y controlado con KPI activos y mejoras basadas en datos, dashboard, etcétera, donde ya podamos estar midiendo y controlando a la vez. Y el nivel 5, el optimizado, mejora continua, institucionalizada e innovación proactiva. Ya esto cuando tenemos herramientas que finalmente descansamos un poco en ellas, pero también hay que estarlas trabajando y mejorando cada vez. Ahí ustedes se van midiendo en qué nivel están de acuerdo a su realidad. Entonces, rumbo a fase uno, Quick Win, ¿cierto? De 0 a 3 meses. ¿Cuáles pueden ser? Cuando hablamos de los Quick Win, estos son como acciones rápidas, que en muchos de los casos, muchachos, tienen más un costo HH de trabajo de personas que un costo económico, ¿cierto? Con lo que tenemos. Entonces, acá los quick win generan un momento organizacional, demuestran el valor de liderazgo, reducen el riesgo crítico sin grandes inversiones. Son el catalizador de todo programa. Efectivamente, inventario básico. Levantar los activos críticos de forma manual o con una herramienta ligera, base para todos los controles. Yo ahí les tiro un tips. Muchas veces a lo mejor estos inventarios de activos no han sido levantados todavía, pero puede existir un plan de continuidad de negocio donde se haya levantado un vía y en ese vía se hayan levantado los procesos críticos. Entonces, podemos tener los procesos críticos y su derivada son activos críticos. Entonces, es mucho más fácil tener un proceso crítico donde nosotros podamos fácilmente buscar quién es responsable de ese proceso crítico y preguntarles cuáles son tus activos críticos. De ahí un tip para sacar este inventario de activos críticos fácilmente. Bueno, si no tenemos un BCP ni un VIA, bueno, hay que hacerlo, no queda otra. MFA privilegiado, activar la autentificación de multifactor en cuenta admin y acceso remoto, retorno a la inversión inmediato. Claramente, las cuentas privilegiadas son un tema de resguardo, hay que resguardarlas completamente, ¿cierto? Y muchas veces, y antes pasaba, yo estoy hablando unos 10 a 15 años atrás, donde, y no quiero ahí herir susceptibilidades, ¿cierto? Pero donde los DBA eran omnipotentes, donde efectivamente el DBA tenía, con la misma cuenta que leía el correo electrónico, era la misma cuenta que tenía para privilegiado para meterse a las bases de datos. Es una mala práctica que hoy en día, lo que yo he visto en mi experiencia, indica que eso se ha radicado un poco, ¿cierto? Yo diría que se ha radicado bastante. O sea, ya entendieron que deben tener cuentas individuales, individualizadas, la que lee el correo sea una cuenta sin privilegio, y si quiere trabajar con una cuenta privilegiada, tiene que pedir la cuenta y trabajarla mientras esté desarrollando una actividad puntualmente. Verificar backup, probar restauración de backup existentes, documentar resultados y cerrar brechas urgentes si es que la hubiese. Y política de contraseña, implementar políticas robustas con una longitud mínima de 14 caracteres. Y ahí quiero poner ahí entre paréntesis, 14 caracteres alfanumérico con caracteres especiales, sin repetición de caracteres, ¿cierto? Y con un máximo de repeticiones o sea, que no se repita la misma contraseña en 24 veces, ¿cierto? Y en su defecto, un gestor de contraseña. ¿Vale? Un roadmap fase lo llamamos fundación, entre 3 y 6 meses. ¿Qué podemos implementar aquí? Un análisis de vulnerabilidades, muchas veces con herramientas open source como OpenBus o herramientas de pago como Tenable. Definir el SLA. Una cosa es que realicemos escaneos de vulnerabilidades y otra cosa es que levantemos esas vulnerabilidades y remediemos esas vulnerabilidades, porque ahí es donde viene lo difícil. Levantarlo y visualizarlo y entregar la información a quien es el que va a mitigar no es una tarea tan compleja.
se levanta, se revisa, se entrega un informe. La tarea compleja viene después, es cómo hacemos el seguimiento constante para que el área responsable de mitigar estas vulnerabilidades encontradas lo realice. Y muchas veces ustedes saben que hay vulnerabilidades tan críticas que inclusive hay que armar proyectos, donde no hay un presupuesto y no hay el tiempo y no está establecido hacer eso durante el año. Por ende, es súper importante que haya una concientización clara de las vulnerabilidades dentro de la organización. Hardening de servidores críticos. Cuando hablamos de hardenización, no sé si entienden el concepto todos y todas. Yo no, profe. ¿No? Hardening es endurecimiento. Cuando hablamos de endurecimiento es, voy a ponerte un ejemplo. Tengo un servidor web, ¿cierto? Que debería tener los puertos abiertos 80, 80-80 y 44T, no sé si otro más, ¿ya? Y todos los demás puertos cerrados. Muchas veces dejan los servidores con todos los puertos que por defecto vienen habilitados, que no son solamente los tres que mencioné, y eso se deberían cerrar. O por ejemplo, dejamos políticas débiles a nivel de contraseña, dejamos muchas cuentas locales de usuario en un servidor que finalmente va a estar prestando servicio. Entonces, cuando queremos hacer hardening, podemos tomar como base un framework de SYS y explotar y decir, perdón, eh, buscar el Cybersecurity Benchmark, ¿cierto? Y ver cuáles son la línea base de jardinización de un servidor, por ejemplo, Windows Server 2025. ¿Cuáles son las recomendaciones de SYS y a su vez de Microsoft que sugiere a nivel de endurecimiento de seguridad? Porque por defecto, como vienen, no está siendo tan seguro. No sé si ahí quedó más claro, Joaquín. Sí, profe. Perfecto. EDR Endpoint. Bueno, ya me imagino que todos estamos claros que, que las tecnologías hoy en día, el antivirus convencional no protege, ¿cierto? Eso estamos claros. Entonces ahora ya hace varios años atrás aparecieron nuevas tecnologías, antivirus de nueva generación, como lo EDR, lo XDR hoy en día, ¿cierto? Que hacen algo más que los antivirus basados en firmas. Si bien son basados en firmas, también monitorean patrones de comportamiento. Entonces, hay que cambiar esos antiguos antivirus por EDR en las organizaciones. Creo que ese es un Dead Day y un Quick Win una implementación que, que es bastante efectiva en un modelo de defensa, ¿cierto? Proteger al usuario final. Un email security gateway, ¿cierto? Y implementar, donde dice ahí implementar filtrado anti-phishing, anti-spam, con DEMAR, DKIM y SPF configurados correctamente. Y centralización de log, ojalá tener un Security Operations Center que tenga equipo multidisciplinario, línea uno, línea 2, línea 3, ¿cierto? Y tengamos herramientas como un SIEM, y si lo podemos complementar con un SOAR, sería efectivo dentro de esta línea. Pero se sugiere inicialmente un SIEM, un sistema monitoreo. Y en la fase 3 de 6 a 9 meses, ¿cierto? Un SIEM operacional, ¿cierto? Casos de uso activos, login fallido, acceso privilegiado, cambios de configuración. Aquí ya, de alguna manera, el SIEM con un equipo multidisciplinario que esté revisando todo esto. Un incident response documentado y probado, un plan de respuesta a incidente aprobado por la dirección y validado como un ejercicio de tabletop. También es bastante válido eso.
hacer campañas de awareness, concientización y phishing, ¿cierto? Y también establecer el contacto con el CSIC nacional si es que son operadores de importancia vital. En la fase 4, sí, continúo. En la fase de optimización, estamos hablando de 9 a 12 meses, podríamos hacer lo siguiente, ¿cierto? Ahí ya preparándonos con la ANSI, ¿cierto? En la fase final, consolida el programa, establece métricas permanentes, prepara la organización para demostrar el cumplimiento ante una fiscalización formal de la ANSI. Auditoría interna de los nuevos controles para identificar hallazgos residuales. Un dashboard de cumplimiento operacional con métricas visibles para la dirección y equipos. Ejecutar un plan de mejora basado en hallazgos de auditoría, donde se puedan cerrar las brechas. Y preparación documental y evidencia completa lista para la fiscalización de la ANSI. Este roadmap habla de 12 meses, pero también puede, si es que no tenemos nada para al menos cumplir con los 9 controles. Ok, ¿cuánto podríamos gastar en todo este modelo, cierto? Ahí están los valores de acuerdo al tamaño de una organización. Estos son estudios, ¿cierto? Puede ser menos, puede ser más. Habitualmente es más, ¿cierto? Entonces, ahí están como los datos que se presentan. Métricas y KPI de seguridad. Tenemos los KPI operacionales, perdón. MTTD, tiempo medio en detección, tenemos también el MTTC, tiempo medio en contención, MTDR, tiempo medio en recuperación. También tenemos los KPI de cumplimiento, porcentaje de control implementado, objetivo de implementarlos 100%, gap abiertos por criticidad y cobertura del patch management que va acompañado del programa de gestión de vulnerabilidades. KPI de awareness, phishing click rate, bueno, ahí están los mismos datos que le había mostrado delante, y KPI de riesgo, vulnerabilidades críticas abiertas, activos no cubiertos por EDR, cuentas sin MFA activo. ¿Dudas, consultas hasta el minuto? ¿No? Profesor, Perfecto. disculpe, Sí, yo sí, tengo sí, una sí, duda. Francisca. Eh, Pregunte. pero es como más de la ejecución de esta etapa, porque aquí dice ya, sería como auditoría y ¿cómo era el título inicial como de este? El gap El assessment. GAP, exacto. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en el área de auditoría interna, nosotros, por ejemplo, pasamos o tenemos planificado, por ejemplo, en este periodo, ejecutar distintas auditorías sobre varios de los procesos que se mencionan como controles de la ANSI. Si eventualmente, por ejemplo, nosotros, no sé, a diciembre de este año vemos solo algunos de esos procesos que aquí se tornan como controles y ante una fiscalización, pensando que somos parte de, no sé, de operadores de importancia vital o ahí sí o sí tienen que haber estado evaluados como los 9 o pueden ser O parte de una sea, planificación al próximo año, no sé, un ejemplo. claro, tú puedes evaluar los 9, pero a lo mejor no vas a estar cumpliendo los 9. Voy en esa línea con tu pregunta. Pero Ujú. al menos tienes que tener un plan de acción que va a Ya, implementarlo a corto o mediano plazo. claro. Pero aquí es como tenerlo ya vistos los 9, por ejemplo, O o sea, es que puede ser. hay implementaciones que tal vez no puedas realizar en el corto o mediano plazo, como por ejemplo, oye, a lo mejor EDR, a lo mejor todavía está con antivirus ¿Eh? convencional. Y Ya, eso requiere un presupuesto. O contratar un servicio o tener un SOC, ¿cierto? Por aquí claro, decía
SOC o un CIEM operacional. A lo mejor Claro. para eso puedes establecer el plan, planificar, conseguirte presupuesto, efectivamente, pero no lo vas a implementar en un año Claro, pero, si no pero, tienes por nada. ejemplo, debe estar, a lo que voy es como que debe estar diagnosticado, por así decirlo, como Sí, validado. O sea, y ya. diagnosticado, evaluado y Ujú. al menos haber un plan Exacto, ya. en curso. ¿Ya? Claro, No, lo vamos a hacer el próximo año, no tenemos presupuesto, tampoco la ANSI te va a exigir, ¿no? claro, Claro, lo que va a decir es que, bueno, tú te estás defendiendo con menos de lo que nosotros estamos pidiendo. claro. Y ahí también tú estás corriendo un riesgo. Entonces, Exacto. ahí donde tenemos que acelerar igual. Y Ya, tu rol como auditoría sería, bueno, mencionemos un poquito, porque tú sabes que con buenos argumentos en una auditoría los presupuestos aparecen. ya, por supuesto que sí. Mm. Ya, perfecto. Gracias. Continuamos, ya. Entonces, reporting a la alta dirección. Mm. ¿Cómo se podría reportar? Un reporte mensual operacional para el CISO y para la gerencia TI, trimestral, reporte estratégico para el directorio y para el CEO, ¿cierto? Y anual, evaluación completa del programa y la planificación. Un poco en la misma línea que preguntaba Francisca hace unos minutos. Contenido del reporte, postura de la seguridad actual y periodo anterior versus el periodo anterior, incidentes relevantes y lecciones aprendidas, estado del cumplimiento de los nuevos controles, riesgos críticos y decisiones requeridas del directorio. ¿Ya? El estado RAC por control, el formato, pues, el formato RAC es red, amber o green, el que permite al directorio comprender postura de seguridad en 30 segundos sin conocimientos técnicos. Red, control no implementado o crítico. Amber, implementado parcialmente y en proceso. Green, implementado y funcionando según objetivo. Perfecto. Entonces, preparación para la auditoría y fiscalización de la ANSI. Acá, pensando en que cumplimos con todo. Voy a hablar del inventario, base de datos actualizada, base de datos de activos actualizada con fecha, cuál sería el formato, reporte exportado y log de cambio. En el ejemplo del hardening, baseline documentada y resultados de verificación, y ahí nos vamos a basar en un SysCat, report o equivalente. Era un tema de respuesta aprobado, ejercicio realizado y incidentes registrados, documentos y el acta del ejercicio. Y en awareness, registros de capacitación, resultados de phishing, certificados más reportes de campaña. Perfecto, ahí es como lo que deberíamos tener. Entonces, caso de implementación para PyME con 50 empleados. El escenario, em- empresa de servicios financieros, 50 empleados, sin equipo de seguridad dedicado, presupuesto anual de TI, $30,000, obligado a cumplir línea base por la ANSI por ser operador de importancia vital. Estrategia adoptada, Stack Open Source para controles técnicos, MSSP para monitoreo 24/7 del CIEM, consultoría puntual de Incident Response y Gap Analysis. Resultados 6 meses, 9 de 9, controles cubiertos, una línea base, ¿cierto? El costo total a un año, $18,000. Y el timeline del proyecto completo, 6 meses, ¿cierto? El ROI se materializa al evitar el costo promedio de un incidente de ransomware en pymes entre 200 y $500,000 en pérdidas directas e indirectas. Ahí podríamos haber agregado que muchas veces una pyme que sufre un incidente de ransomware muchas veces no se vuelve a levantar. Caso, programa de Warner reduce el phishing a un 80% de esos efectivos, ¿cierto? En una organización del sector retail con 800 empleados comenzó con un click rate de 35% en simulaciones de phishing. Cuando un click rate es que hiciera un clic efectivamente, ese al phishing. No sé, le ofrecimos en, por ejemplo, que nosotros hicimos uno
justo en periodo de 18 de septiembre, ¿cierto? Y propusimos una gift card de regalo por la empresa de 250.000 pesos. Claro, todos hicieron clic ahí, todos cayeron y subió, era convincente el phishing, pero nunca se ha dado una gift card en la empresa, entonces, bueno, cayeron, pensaron que era una buena iniciativa. Eh, y lo que se busca es que hay que ir bajando ese porcentaje es muy alto del click rate, ¿cierto? Como bien decía anteriormente, ojalá menos de un 10%. Lo ideal sería menos de un 5%, que cayera muy poca gente, pero para eso tenemos que hacer otra campaña. Tenemos que hacer campaña de que conozcan los phishing, aprendan a reconocer cuándo es realmente un phishing o no. Joder, sí fue cruel y fue creíble y como que todas después se empezaban a cuestionar los usuarios y las personas, pero si aquí no entregamos, bueno, pero ya le hicieron clic. ¿Mm? Así que si uno se puede poner creativo con esas tareas. Caso Gap Analysis revela brechas críticas en operadores de importancia vital. Hallazgo de una SEM inicial solo cumplen con 4 de 9 controles en nivel 0 o 1 de madurez. Eso es complejo. Sin SIEM ni monitoreo en redes OT y TI. Backup sin pruebas de restauración en 18 meses, imagínense. Sin programa de awareness ni política de contraseña. Entonces, acá efectivamente, si eres operador de importancia vital, hay que armar un plan rápido de remediación ante esto, ¿cierto? Priorización de riesgo, primero el backup y el MFA, y eso se puede implementar como los quick win que hablábamos inicialmente, de una forma rápida, ¿cierto? Luego el EDR, siempre y cuando tengamos presupuesto para implementarlo, si es que no teníamos otro sistema antivirus antes, y login. Y finalmente un SIEM acompañado de un Security Operation Center o un servicio puntualmente y una Warner que esto puede durar de 5 a 9 meses. ¿Cómo estaríamos cumpliendo? Estaríamos con 8 de 9 controles y la mejora aumentaría un 78%. Y ya subiríamos de un nivel de madurez. Mm. Bueno, ahí hay una condición, ¿cierto? El control pendiente, SIEM avanzado, contaba con un roadmap aprobado y financiamiento comprometido. ¿Qué pasa si no lo tenemos? Bueno, hay que poner en la balanza qué nos puede doler más, ¿cierto? Una multa a la ANSI o efectivamente no tener un monitoreo efectivo en nuestra organización. Caso de auditoría interna, prepara para la fiscalización de la ANSI. Entonces, acá es un poco en línea de lo que preguntaba Francisca recientemente, ¿cierto? Una empresa del sector de telecomunicación anticipó una probable fiscalización de la ANSI y ejecutó una auditoría interna rigurosa en 3 meses antes. La decisión resultó determinante. En el 3 menos, si en el mes -3 hicieron una auditoría interna y ¿qué encontraron? 2 hallazgos identificados, 3 críticos, 5 altos, 4 medios. Plan de relación aprobado por la dirección en 72 horas. Por eso les decía, una buena auditoría con la justificación concreta, ¿cierto? Y poniendo como son los temas, puede sacar presupuestos que no tenemos dentro de nuestra línea, ¿cierto? Pueden sacar un presupuesto donde no lo había. Entonces, en el mes -2, ¿cierto? Antes de la auditoría, ¿cierto? Cierre de hallazgos, crítico y alto, documentación de evidencia de cada control, validación técnica independiente. En el -1, preparación, compilación de los dosieres de documentos, ensayo con el equipo, interno simulado, las preguntas fiscalizadoras. Ya cuando la ANSI nos fiscalice, resultados: 0 hallazgos críticos, 2 observaciones menores con plazo de corrección 60 días, casos de éxito documentados. Por eso es importante que los equipos de auditoría estén monitoreando esto si son efectivamente operadores de importancia vital para el cumplimiento de los 9 controles. ¿Perfecto? Profe, y otra consulta. Diga. Acá
¿estas fiscalizaciones son solo para operadores de importancia vital o para los servicios esenciales también? Porque según yo entiendo, la ley como que menciona los dos tipos como de empresa y que yo, según lo que yo interpreté, es que los de servicios esenciales eh, pueden como que no están obligados a todos los puntos que pide la ley como tal, ¿o no? Es interpretativa, Francisca. Ya, También tengo la misma duda. Si ya, son solamente para los operadores de importancia vital o para también los servicios esenciales. A ver, si, si uno al leer la ley mm, y a la interpretación que uno le da, mm, sin la mayor experiencia posible, porque todavía no conozco a nadie que lo haya fiscalizado la ANSI, a todo claro, esto, entendería que son los dos. ya, Pero bueno, yo creo que esas preguntas son directamente a la ANSI y ellos te van a ya, decir a lo mejor los dos. Pero sí, ahí tengo la misma duda. ya, ok. Yo, yo preferiría meter todo en el saco. Claro, sí, porque ahí yo leyendo, por ejemplo, no sé, hay algunos artículos que como que obligan a los OIV, pero yo me imagino que es como una mejor práctica como para los de servicios esenciales, una cosa así. Sí, yo optaría por eso. Yo optaría por eso también, pensar que son los dos. Claro. Ya, profe, ¿Mm? gracias. Perfecto. Vamos por acá. Avancemos. Ya, caso, dashboard de ciberseguridad para el directorio. Eh, el desafío, un CISO de una empresa minera presentaba al directorio por primera vez. El BOA tenía cero contexto técnico, pero debía aprobar un presupuesto de $800,000 en seguridad. Wow, qué desafío tenía ahí el CISO. La solución, el dashboard de una sola página con tres secciones: postura actual, un track por control, eh, tendencia de incidente, gráfica de 12 meses y un riesgo residual comparado con costo de implementación. El resultado, aprobación del presupuesto completo en una sola sesión. El BOAR solicitó reportes trimestrales permanentes. El CISO fue promovido al Comité de Riesgo Corporativo. Lección clave, traducir el riesgo técnico a impacto financiero y reputacional es la competencia más valiosa de un CISO moderno. La comunicación efectiva desbloquea la inversión. Sí, bueno, nunca me ha tocado pedir $800,000, sí. He pedido menos y se han aprobado, pero cuesta, no es algo tan fácil. Claramente, o sea, yo creo que hay que quedarse con la lección clave, donde todo lo técnico no hay que hablarlo a la alta gerencia, excepto que te lo pregunten, porque muchas veces hay gerentes que no son precisamente de tecnología, sino gerentes de finanzas o algunos gerentes que son aficionados a la tecnología y te pueden preguntar cosas técnicas, pero siempre hay que llevarlo en el marco donde ellos se mueven, que en el marco de más el impacto, lo financiero específicamente, ¿cierto? Y en algunos casos lo reputacional. ¿Ok? Un buen caso a analizar eso. Casos de implementación con Stack Open Source. ¿Ya? Es posible cubrir los nueve controles utilizando únicamente herramientas de código abierto, el costo se reduce y la infraestructura, servidores cloud y horas del personal técnico. Bueno, siempre y cuando tengamos una empresa más pequeña, pero que esté como operador de importancia vital, bueno, ahí tenemos el inventario y pools que se puede hacer con OpenBus para hacer, o sea, perdón, con GLPI para inventario automatizado y con OpenBus para escaneo de vulnerabilidades, para cumplir con eso vamos a tener un 100 más un NDR, podemos tener un WASU que cubre el login centralizado y detección de intrusiones, y un agente de DR en solo un stack escalable y una comunidad activa. Hardening y backup con Lanis, ¿cierto? Para auditoría de hardening de Linux y Unix. Bácula o Restrict para backup con soporte de almacenamiento inmutable. Una awareness, un Go Phishing para simulaciones de phishing medibles. Complementar con LMS, open source,
con Moodle, Parallel Learning y registro de capacitaciones. Ahí están como sugerencias de cómo podemos implementar cosas para el cumplimiento de los 9 controles de la ANSI con un stack open source 100%. ¿Ya cuánto nos queda? Ya, no nos queda tanto. Ya. Mejores prácticas. Programa de awareness efectivo. Un contenido relevante y actualizado, amenazas reales. El caso del phishing de la semana pasada es más convincente que un ejemplo teórico del 2019. Claramente sí. Es una buena lección. Gamificación y engagement, ¿cierto? Ranking, puntos, insignias, recompensa. Muchas veces estas plataformas como Kahoot, ¿cierto? Como, bueno, es la que recuerdo en este minuto, ¿cierto? De esas de competencias que a lo mejor, porque así también mantienen la atención del público. Muchas veces por un tema que ellos no manejan, por un tema más técnico suele la distracción ser más efectiva y salirse como del foco de la atención en tu presentación. Métricas de comportamiento y no solo competición. Completar un curso no garantiza el cambio de comportamiento. Claramente, mide acciones, reporte de incidentes, adherencia política y resultados de Phishing Simulator. Servir de champion como multiplicadores. Un champion en un área multiplica cada el alcance del equipo de seguridad sin incrementar presupuesto. Son el puente entre la cultura y la política, ¿cierto? Mejores prácticas para la implementación progresiva. Aquí vamos a hablar el error más común. Intentar implementar 9 controles simultáneamente genera fatiga organizacional, calidad deficiente en cada control y el abandono del programa antes de completarlo. La ambición sin foco destruye programas bien intencionados. ¿Cuál es el enfoque correcto? Ir paso a paso. Los quick wins son, siempre ustedes tienen que plantearse en cualquier implementación, pero en este caso de ciberseguridad, ¿cuáles son nuestras respuestas rápidas? ¿Qué podemos hacer ahora ya que solo involucre un gasto de HH del equipo y no presupuesto, porque no lo vamos a tener, eso también es súper claro, no lo vamos a tener, entonces siempre tenemos que ver lo que tenemos a mano y qué podemos implementar, a eso le llamamos los quick wins, ¿cierto? Y claramente vamos a priorizar por riesgo, vamos a comunicar el avance como algo muy efectivo, y vamos a celebrar, los quick wins nos mantienen motivados también, porque puede hacer cosas con poquita plata. ¿Mm? Mejores prácticas y medición y mejora continua, ¿cierto? Acá claramente aplicamos el ciclo de Deming en los mismos ejemplos de la implementación, ¿cierto? O el modelo PSA, como el quieran llamar. Ah, ahí dice, un programa de ciberseguridad sin métrica es un gasto, con métrica es una inversión. Es una buena frase para responder y finalmente entender que la ciberseguridad es un ciclo continuo, hay que estarse actualizando igual que la tecnología y hay que estar controlando bastante. Por ejemplo, en el plan, definir métricas SMART por control, establecer línea base y objetivos trimestrales con responsables claros. En el DO, ejecutar controles según roadmap, documentar todo el tiempo en tiempo real y registrar incidentes y excepciones. En el check, revisar KPI mensualmente, un benchmarking con la industria. Siempre es bueno compararse con la industria similar a nuestro negocio, claramente. Auditoría interna semestral y análisis de incidentes. En el AC, ajustar controles basados en hallazgo, incorporar lecciones de incidentes y actualizar políticas y procedimientos. Mejores prácticas en la gestión del cambio. La ciberseguridad es fundamentalmente un problema humano y organizacional. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que siempre buscar es que tengamos el patrocinio de un ejecutivo o de los ejecutivos en general. Ojalá sea el gerente general o un gerente de línea. Con eso ganamos mayor credibilidad, mayor presupuesto y mayor alcance también, ¿cierto? Comunicar el por qué. ¿Mm?
Siempre es bueno nuestras medidas de seguridad y tengamos eso muy en la retina y siendo súper conscientes. Todo lo que nosotros implementamos son medidas de control y muchas veces no son gratos para el usuario. Bueno, eso lo hay que comunicarlo y hay que comunicar el motivo por qué estamos implementando las medidas de seguridad que estamos realizando por un posible, por un posible riesgo cibernético, por un posible compromiso que ocurrió en la organización, etcétera, etcétera. Debemos explicar. Claramente no caer en lo técnico, pero lo debemos explicar. Capacitar antes de exigir. Claramente a nuestra organización, si no hemos hecho nunca una capacitación, no hemos mandado ningún correo, ningún boletín entendiendo, explicando que es un phishing, no podemos exigir que no hagan clic en un correo que no conozcan, ¿cierto? Eh, Tenemos que capacitarlo, aunque suene majadero, aunque suene reiterativo, pero tenemos que hacerlo. Feedback, loops, crear canales para que el usuario reporte fricciones, las políticas que impiden el trabajo serán evadidas sistémicamente. Bueno, también un buen dato. Modelo integrado con el cumplimiento. Hoy en día tenemos que cumplir varias cosas, muchachos, ¿cierto? Los 9 controles para la ANSI, la ley marco de ciberseguridad, la ley de protección de datos, también con alguna normativa, ¿cierto? Como la 27001, y también con un framework como NIST, Cybersecurity Framework versión 2.0. Tenemos bastante cumplimiento que atender. Lo bueno es que muchas veces se interrelacionan entre ellos y podemos estar haciendo una 27002 o un NIS, una evaluación de eso, y estamos cumpliendo con algunos puntos de la otra. Eso es súper bueno. Estado de arte en Cybersecurity Metric 2025. Ya, siempre hay que estarlo midiendo, siempre hay que estar revisando, donde en el Cyber Risk Quantification, ¿cierto? Eh, y acá es lo que efectivamente nos ayuda a los CISO o a la gente de seguridad de la información o ciberseguridad que debe presentar, que es donde se traduce el riesgo técnico en datos importantes y relevantes que finalmente los altos ejecutivos miran. Automated Compliance Monitoring, ¿cierto? Plataformas como Drata, Venta, TUC, Boat, Logic verifican controles de forma automática y continua, ¿cierto? Generando evidencia en tiempo real para auditores y reguladores. Hay Driven Risk Scoring, modelos de inteligencia artificial que correlacionan comportamientos activos de vulnerabilidades más Threat Intelligence para calcular los scores de riesgo dinámico por activo por control. Board Level Cybermetric, ¿no? Aquí algunos frameworks ya sacados como de la National Association of Corporate Directors estandarizan qué métricas deben ver los directorios y cómo interpretarlas en el contexto del negocio. Ahí tienen algunos datos adicionales, muchachos. Tendencias 2025-2030 en el cumplimiento de madurez. Miren, aquí es súper bueno cumplimiento en el código, ya eso también lo está exigiendo bastante la ley de protección de datos. Continuous ATO, ¿cierto? Autorización continua para operar que reemplaza el ciclo anual de certificación. El sistema está en cumplimiento o no, en tiempo real y de forma auditable. Bueno, esos son bastantes cambios. Ahí asiste Gap Analysis, modelos de lenguaje y análisis de configuración que evalúan brechas automáticamente al conectarse a los sistemas, reduciendo el tiempo de assessment de semanas a horas. Plataforma unificada de compliance, ¿cierto? Donde podamos mirar en una sola plataforma si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con, por ejemplo, los 9 controles lance. El futuro madurez nacional en ciberseguridad, ¿cierto? Los 9 controles básicos de la ANSI son un punto de partida en el camino más largo posicionar a Chile como referente regional de ciberseguridad e infraestructura crítica. Hoy la línea base de ANSI habla de los 9 controles obligatorios como piso mínimo en toda organización crítica, cumpliendo con un punto de partida.
Los próximos 3 años, certificaciones sectoriales. La ANSI desarrolla esquemas de certificación por sector, energía, agua, salud, telecomunicaciones, entre otros. Horizonte, Benchmarking Nacional, Índice Nacional de Madurez en Ciberseguridad, publicado anualmente, Chile como referente en la TAM y modelo para la región. Eso es lo que se viene, eso es lo que se espera. Conclusiones del programa completo en este curso de Fundamentos de los 9 controles ANSI, entendiendo que falta una clase todavía. Ahí vamos a hablar para que la cubran y la realicen, ¿cierto? Partir con los 9 controles como punto de partida, pero no pensar que son los únicos que debemos implementar y con eso tenemos un nivel de madurez alto. Cumplir el objetivo y después construir un programa que vaya mejorando la capacidad de resiliencia a nivel de ciberseguridad. ¿Cierto? La implementación progresiva es viable para toda la organización. Claramente, entre vayas demostrando lo que tú vas implementando, securitizando la organización, teniendo un trabajo constante en eso, los presupuestos van a ir cayendo de poco, ¿cierto? Medición y mejora continua como filosofía. Yo ahí les puedo decir lo que no se mide, no se controla, y efectivamente eso es lo que hay que hacer a nivel de ciberseguridad. El control 9 hablábamos de la awareness, claramente el factor humano es importante y relevante en este control y en general, muchachos, no solamente en el control. Y quiero que nos saquemos un poquito de esa capa de solamente los controles, si bien estamos en el curso de los controles ANSI, pero trabajar en buenas campañas de awareness nos va a dar una mejora circunstancial en todo lo que implementemos, porque podemos tener las mejores tecnologías y los mejores procesos dentro de nuestra organización, pero si una persona hace un doble clic, todo ese modelo se nos cae. Recomendaciones finales, los próximos pasos, un self-assessment inmediato, ¿cierto? Evaluar, ¿cierto? Cómo estamos en el estado actual en la organización de los, de los controles. Si no tenemos a ejecutar unos planes, eso hay que hacerlo. Definir el roadmap con los quick wins, ¿cierto? Estos pasos rápidos. Lanzar programas de awareness, ya sabemos con las herramientas que hemos mencionado. Documentar para la evidencia, siempre va a ser bueno tener una documentación de lo que estamos haciendo. Y medir, reportar y mejorar. Aquí hay algunas referencias, muchachos, ya vamos a estar terminando. Referencias documentales, referencias de donde pueden sacar información de cómo realizamos esta clase, ¿ya? Y por último, ahí estamos los quienes hemos trabajado también en esto. También está el profesor Darwin y el profesor Manuel. No estoy seguro si con el... Sí, Guillermo, entiendo que lo suben. Por ahí parece que estaba Felipe Fuentes, que entiendo que lo suben a la plataforma, este material, y ustedes lo van a tener a disposición. Y con esto, agradeciendo su participación en estos cursos de 8.8 Academy, me voy despidiendo. Discúlpeme hoy día que no pude tener la cámara, estoy haciendo unos cambios en mi oficina y no tengo cámara disponible, así que eh, eso, así que bueno, ahí efectivamente ahí se irán subiendo las clases en la plataforma, dice Felipe Fuentes, así que eso. Muchas gracias, muchachos, que tengan excelente noche. Eh, y cualquier duda o consulta ahí nos van preguntando, ahí creo que hay unos chats activos y todo eso. Bueno, adiós, muchas gracias a todos. No, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias, profesor. Gracias, muchachos. Chao, gracias. Chao, chao, Manuel. Chao, profe, gracias.
Chao, Jonathan.